Vida aquí entre mis sueños, la promesa brilló, el corazón lleno de esperanza, por ella trabajó. Pero en la noche oscura mi plan se quebró. Lea fue el regalo que Dios me entregó. No entendí en el momento por qué esperar, mas en su amor el proceso hay que abrazar. Acepta, Lea, en ella hay bendición. Aunque no sea tu sueño, es parte del guión. Dios moldea el carácter en tiempos de prueba, para alcanzar la gloria que el alma espera. Prepárense para explorar una historia fascinante del libro de Génesis, una que ofrece perspectivas inesperadas sobre cómo alcanzar tus sueños. Interesante. En esta ocasión, nos sumergimos en el sermón del orador Dante Gebel, titulado Si realmente amas tus sueños, aprende a bendecir tu realidad. Me parece fascinante. Descubriremos la sabiduría oculta en esta historia ¿De qué se trata? de Jacob, 2 esposas y muchísimas ovejas. Y te aseguro, no es solo un antiguo triángulo amoroso, Entiendo. es una poderosa metáfora del viaje que todos enfrentamos ¿Ante la búsqueda qué? en la búsqueda de nuestras aspiraciones. Me gusta la idea de encontrar sabiduría práctica en un relato tan antiguo. Es realmente atractiva. ¿Empezamos? Claro que sí. La historia comienza con Jacob, Sí. un personaje que, digamos, no era precisamente un santo. Ajá. De hecho, el orador lo escribe como engañador. Vaya. Jacob viaja a Harán para encontrar esposa, Ajá. y allí se encuentra con Raquel. Raquel, la hija menor de Labán. Queda completamente cautivado por su belleza. El orador no escatima en detalles al describir a Raquel, ¿verdad? Exactamente. Cabello negro azabache, Sí. piel color miel, Ja, ojos felinos. sí. Realmente pinta una imagen vívida de ella. Y Jacob, flechado por Cupido, decide hacer lo que sea para casarse con ella. ¿Y qué hizo? Pero aquí es donde entra Labán, Ah, astuto padre de Raquel, ya veo. un hombre de negocios con un don para los tratos. Entiendo. Labán vio una oportunidad y le propone a Jacob un trato: ¿Qué es trato? trabajar 7 años a cambio de la mano de Raquel. 7 años de trabajo por una esposa. Eso realmente demuestra cuán fuerte era el amor de Jacob por Raquel. Totalmente. ¿Y qué pasó? Jacob, cegado por el amor, acepta sin dudarlo. Caray. Imagínate 7 años de trabajo duro con Raquel como la luz al final del túnel. Increíble. Pero Labán, fiel a su naturaleza taimada, tenía otros planes. ¿Qué planes? La noche de bodas llega la famosa switcheroos. Switcheroo. Jacob, ebrio por la celebración, despierta la mañana siguiente y descubre que ha pasado la noche con Lea, Con Leia. la hermana mayor de Raquel, Ah, quien, según el orador, no era conocida por su belleza. interesante. Menuda sorpresa para Jacob. Un giro inesperado, sin duda. Y aquí es donde el orador introduce una capa de significado más profunda. Exacto. Él enfatiza que los nombres de las hermanas, Sí. Raquel, que significa oveja, y Lea, que significa vaca, tienen un simbolismo importante. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Point. Raquel, la oveja, representa el sueño, la meta que anhelamos. Ya veo. Lea, la vaca, simboliza la realidad del proceso, Ajá. a veces difícil y poco atractivo, Sí, que debemos atravesar para alcanzar nuestro objetivo. fascinante. Lo que me parece fascinante es que el orador no se limita a una interpretación literal, Claro, va más allá. más allá de que. Sugiriendo que los 7 años de trabajo de Jacob no son solo una prueba de amor, Ajá. sino que representan el peaje que todos debemos pagar. Qué interesante. En nuestro camino hacia la realización, es decir, no se trata solo de esperar pasivamente a que nuestros sueños se hagan realidad, sino de estar dispuestos a trabajar, a esforzarnos a pasar por el proceso, Claro. incluso cuando este es difícil o poco glamoroso. Es una perspectiva muy interesante. Y creo que aquí es donde la historia de Jacob se vuelve realmente relevante para nosotros los oyentes. Para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestras propias vidas? Buena pregunta. Estamos tan enfocados en perseguir nuestras Raqueles, nuestros sueños, Sí. que nos olvidamos de apreciar el valor del proceso de las Leas que encontramos en el camino. Esa es una pregunta clave que plantea el orador. Sí. Y lo que me parece particularmente insightful es que él no demoniza a Lea. Es cierto. No la presenta como un obstáculo o un error. No.
Al contrario, ¿Cómo la presenta? la ve como una parte esencial del proceso de Jacob. Ah. Una parte que, aunque no era lo que él esperaba, le proporcionó valiosas lecciones y lo preparó para recibir la bendición de Raquel. Es una forma muy interesante de ver las dificultades y los contratiempos que enfrentamos en nuestras vidas. ¿Verdad? A menudo nos enfocamos tanto en lo que queremos en la meta final, Sí. que nos olvidamos de apreciar el valor del viaje, Ajá. de las lecciones que aprendemos en el camino, Sí. incluso cuando estas provienen de experiencias que no son precisamente agradables. Exactamente. El orador nos invita a considerar la posibilidad Sí, posibilidad. de que las leas de nuestras vidas, esos desafíos, obstáculos o situaciones que no elegimos, Ajá. pueden ser en realidad bendiciones disfrazadas. Interesante. Pueden ser oportunidades para crecer, para fortalecer nuestro carácter, para desarrollar la resiliencia que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿A cuál? ¿Cómo podemos aprender a bailar con la más fea? Como dice el orador. Me encanta esa frase. ¿Cómo podemos aprender a ver el valor en las experiencias que no son fáciles o placenteras y extraer de ellas las lecciones que nos ayudarán a crecer Ajá. y alcanzar nuestro máximo potencial? Esa es una pregunta que requiere una profunda reflexión personal. Totalmente. Pero el orador nos ofrece algunas pistas. ¿Qué tipo de pistas? Él habla de la importancia de la gratitud, Ajá. de aprender a apreciar lo que tenemos en este momento, Sí. incluso cuando no es lo que esperábamos. Interesante. También habla de la importancia de la paciencia, Ajá. de entender que el proceso lleva tiempo, Claro. que no podemos esperar resultados instantáneos. Exacto. Y por supuesto habla de la importancia de la fe, Sí. de confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, Ajá. incluso cuando no podemos verlo o entenderlo. Es un buen punto. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Te alegra que te guste. Lo Ah. que me impacta es que el orador no solo nos dice que debemos bailar con la más fea, Sí. sino que nos muestra cómo hacerlo. Él comparte ejemplos de su propia vida, momentos en los que tuvo que enfrentar sus propias leas. Y cómo aprendió a encontrar la bendición en medio de la dificultad. Eso es cierto. Y uno de los ejemplos más poderosos que comparte es su experiencia al frente de la Catedral de Cristal. Él habla de los primeros años cuando la congregación no crecía como él esperaba, Ya veo. cuando se sentía frustrado y desanimado como si estuviera bailando con la más fea. Es interesante cómo utiliza esa metáfora para describir esa etapa de su vida. ¿Verdad? No se trata solo de un desafío o un obstáculo, No, sino de algo que en cierto modo le resultaba desagradable, poco atractivo. exactamente. Y creo que eso es algo con lo que muchos nos podemos identificar. Sí. Todos hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido así, Ujú. como si estuviéramos atrapados en una situación que no nos gusta, Claro. que no elegimos, Ajá. que nos parece injusta. Pero lo que me parece realmente inspirador es que el orador no se quedó atrapado en esa sensación de frustración. En serio. Él decidió, como dice él mismo, bendecir su realidad. En lugar de enfocarse en lo que no tenía, en lo que no estaba funcionando, decidió buscar lo positivo, las oportunidades que se escondían en esa situación. Y esa actitud, esa decisión de bendecir su realidad, marcó un punto de inflexión en su vida. Ah, sí. No solo la iglesia comenzó a crecer, Ah. sino que él mismo experimentó un profundo crecimiento personal y espiritual. Lo que me parece fascinante es que el orador no presenta esto como una fórmula mágica. Claro. Él reconoce que el proceso fue difícil, que hubo momentos de duda y de dolor, Ya veo. pero también enfatiza que fue precisamente en esos momentos de dificultad Sí. donde encontró su mayor fortaleza, donde aprendió las lecciones más valiosas. Es como si al bailar con la más fea, Mm. al abrazar la dificultad, al no huir de ella, Sí. el orador hubiera descubierto una fuente de sabiduría y de poder que no hubiera encontrado de otra manera. Exactamente. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso para todos nosotros. Sin ella. A menudo nos resistimos a las dificultades, queremos evitar el dolor, buscamos el camino fácil, Es cierto. pero lo que el orador nos dice es que a veces la verdadera bendición se encuentra precisamente en esos lugares que queremos evitar, en esos desafíos que nos hacen sentir incómodos. Es como si la vida nos estuviera diciendo, ¿Qué nos dice? si quieres crecer, si quieres alcanzar tu máximo potencial, tienes que estar dispuesto a bailar con la más fea, a enfrentar tus miedos, a salir de tu zona de confort. Y lo que me parece aún más interesante es que el orador conecta esta idea con el concepto de la fe. De la fe. Él dice que la fe no se trata solo de creer en algo que no vemos, Ya veo.
sino de confiar en Dios, en su plan, incluso cuando no lo entendemos. Ajá. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es decir, la fe no es una garantía de que todo será fácil o agradable, Exacto. sino una certeza de que pase lo que pase, Dios está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos, ayudándonos a crecer a través de las experiencias, incluso las más difíciles. Y en ese sentido, bailar con la más fea se convierte en un acto de fe. Interesante. Se trata de confiar en que Dios puede usar cualquier situación, sí, incluso las más dolorosas o confusas, para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para llevarnos a donde necesitamos estar. Es una perspectiva muy poderosa y creo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, ¿En qué sentido? a identificar nuestras propias leas, Ah. esos desafíos o situaciones que nos hacen sentir incómodos Ya veo. y a considerar cómo podemos aprender a bendecirlas, Claro. a verlas como oportunidades de crecimiento como parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y en ese proceso es fundamental recordar que no estamos solos. El orador enfatiza que Dios está siempre con nosotros, acompañándonos en el baile, sosteniéndonos cuando tropezamos, animándonos a seguir adelante. Es una imagen muy reconfortante. No se trata de bailar con la más fea a solas, en la oscuridad, No. sino de saber que Dios está ahí con nosotros, guiándonos, iluminando el camino, transformando la dificultad en una oportunidad para crecer, para aprender, para acercarnos a Él. Lo que me parece especialmente relevante para nosotros los oyentes es que el orador nos invita a identificar nuestras propias leas. En nuestras propias leas. No se trata solo de un concepto abstracto o de una historia bíblica lejana, sino de algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas aquí y ahora. Exactamente, Él nos desafía a mirar a nuestro alrededor, Sí. a nuestra realidad actual y preguntarnos cuáles son las leas que estoy enfrentando en este momento. Buena pregunta. ¿Cuáles son esos desafíos, esas situaciones, esas personas que me incomodan, Ajá. que me hacen sentir frustrado, que no elegí? Puede ser un trabajo que no nos satisface, Sí, una relación que nos causa dolor, claro. una situación financiera precaria, una enfermedad, una pérdida, cualquier cosa que nos haga sentir que estamos bailando con la más fea. Y lo que me parece realmente poderoso es que el orador no nos dice que ignoremos esas leas, ¿Qué dice? que pretendamos que no existen o que nos quejemos de lo injusta que es la vida. No. Al contrario, nos invita a bendecirlas, encontrar la bendición oculta en medio de la dificultad. Es una idea que al principio puede parecer contradictoria, incluso absurda. Es verdad. O cómo podemos bendecir algo que nos causa dolor, que nos frustra, que no queremos. Esa es la pregunta clave, y el orador nos ofrece algunas respuestas. ¿Qué respuesta? Él habla de la importancia de cambiar nuestra perspectiva, de ver las leas no como obstáculos, sino como oportunidades. Oportunidades para crecer, para aprender, para desarrollar nuestra fortaleza interior, para descubrir nuestro verdadero potencial. Es como si el orador nos estuviera diciendo, ¿Qué nos dice? no te enfoques en lo negativo, en lo que te falta, en lo que te duele. Ajá. Busca lo positivo, la lección que se esconde detrás de la dificultad, la oportunidad que se abre en medio del caos. Y lo que me parece aún más interesante es que el orador conecta esta idea con el concepto de la fe. Con la fe. Él nos dice que la fe no es solo creer en algo que no vemos, Ya. sino confiar en Dios, en su plan, incluso cuando no lo entendemos, Claro. incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es decir, la fe no es una garantía de que todo será fácil o agradable, No. sino una certeza de que pase lo que pase, Dios está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos, ayudándonos a crecer a través de las experiencias, incluso las más difíciles. Y en ese sentido, bailar con la más fea se convierte en un acto de fe. Totalmente. Se trata de confiar en que Dios puede usar cualquier situación, incluso las más dolorosas o confusas, para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para llevarnos a donde necesitamos estar. Es como si al bailar con la más fea, al abrazar la dificultad, al no huir de ella, descubriéramos una fuente de sabiduría y de poder que no hubiéramos encontrado de otra manera. Interesante. Y lo que es aún más importante en ese proceso de baile, nos acercamos a Dios. Sí. Aprendemos a confiar en Él, a depender de Él, a descubrir su amor y su gracia en medio de la tormenta. Y así la historia de Jacob, Raquel y Lea, que al principio parecía una simple anécdota bíblica, se convierte en una poderosa metáfora de nuestra propia vida, de nuestro propio camino hacia la realización personal y espiritual. Exacto. El orador nos invita a abrazar nuestras leas, a encontrar la bendición en la dificultad, a confiar en el plan de Dios. Sí.
y a bailar con la certeza de que Él está siempre con nosotros, guiándonos hacia la plenitud de nuestra vida. Es una invitación a vivir con una nueva perspectiva, con una actitud de gratitud, con la certeza de que incluso en medio de las dificultades, Dios está obrando para nuestro bien, para llevarnos a donde necesitamos estar, para convertirnos en la mejor versión de nosotros. Esperamos que esta inmersión en la historia de Jacob, Raquel y Lea y en el mensaje del orador te haya inspirado a reflexionar sobre tu propio camino, a identificar tus sueños y a bailar con bendición. Aunque no sea tu sueño, es parte del Dios. Dios moldea el carácter en tiempos de prueba para alcanzar la gloria que el alma espera. El que llegará, pero le enseña a amar. La gratitud en lo pequeño, el verdadero altar. Cada lágrima siembra, cada día enseña que el propósito divino nunca llega más. En ella hay bendición, aunque no sea tu sueño, es parte del guión. Dios moldea el carácter en tiempos de prueba para alcanzar la gloria que el alma espera. Y en el valle de la duda, con mis manos cansadas, seguí sin parar. Le atrajo lecciones, le atrajo lecciones que no quise escuchar, pero aprendí que la gloria que la ves escuchar, pero aprendí que la fuerza de mi fe